Bueno, entonces en este caso, en este Jamboard tengo montado un ejercicio típico de balanceo en un plano. Es un ejercicio del texto guía, el texto de Norton. Originalmente, este ejercicio es un ejercicio de balanceo en dos planos, es decir, es un ejercicio de balanceo considerando a lo largo del eje, pero para efectos de ser nuestro primer ejercicio, lo que he hecho es asumir que todas esas tres esferas están contenidas en un mismo plano. Y de tal manera que podamos resolverlo usando las ecuaciones de balanceo en un plano. Y después sí vamos a resolverlo como ejercicio de balanceo en dos planos. Y lo vamos a hacer de las dos maneras. Como si todas las masas estuvieran en un mismo plano y luego sí viendo que las masas están distribuidas a lo largo del eje del rotor. Aquí lo estamos, digamos, viendo de frente. Aquí lo estaríamos viendo de frente. Este como tal sería el eje del rotor. Este sería el eje del rotor. Este punto de aquí. Y esto, digamos, va a estar girando. Y, digamos, tenemos una serie de masas que hacen que de manera natural el componente, digamos, no esté balanceado porque, digamos, a priori las masas son tales que el centro de masa, digamos, del sistema estará, digamos, como por acá. Aquí está el centro de masa o por aquí. Ya eso depende de las masas, ¿no? Y lo que queremos en realidad, lo que hace el balanceo, para ponerlo en términos sencillos, lo que hace la técnica de balanceo es llevarme el centro de masa del componente otra vez al eje de rotación. Es decir, tratar de hacerme coincidir el centro de masa del componente en todo el eje de rotación. Entonces, por ejemplo, teóricamente, si ya en el diseño mi componente ya lo diseñé y lo diseñé con simetría radial, él ya por diseño se supone que ya está balanceado, o sea, ya tiene un balance. Otra cosa es que ya durante la fabricación o durante la producción, pues esos pequeños defectos de fabricación, que son inevitables, porque la fabricación nunca es perfecta, haga que el componente tenga un pequeño desbalanceo natural y que dependiendo de la operación que haya que hacer, o la velocidad a la que él esté trabajando, pues haya que hacerle un proceso adicional de balanceo. Ya ese es otro paso que veremos en el último ejercicio que les voy a mostrar. Pero si el componente naturalmente es asimétrico, es decir, no tiene la simetría radial que yo estaría buscando, me toca hacer este proceso de balanceo desde el diseño para llevar su centro de masa a la ubicación, digamos, del eje de rotación sin alterar tan drásticamente la forma del componente. Eso es lo que queremos hacer en este caso. Bueno, en este caso, para hacerlo un poquito más simple, pues aquí nos dicen que este componente está compuesto por principalmente estas tres masas puntuales, de las cuales, vamos a ver aquí si este señor me deja resaltar. Resalta un poquito. Está mejor. Entonces tenemos un peso W1 de 9 libras. En este caso estamos trabajando en unidades en libras. O sea, en este caso ya esto no es masa, sino peso. El cual está ubicado en un ángulo de 90 grados, que correspondería a este señor que estamos viendo aquí, con un radio de 4 pulgadas, y aquí me están dando, digamos, la distancia que tiene esta masa puntual al eje de rotación. ¿Listo? Ese es el 1. Tenemos una masa W2 que tiene un peso de 9 libras, está ubicado a 225 grados con respecto al eje X positivo. Por defecto todos los ángulos se miden respecto al eje X positivo, por eso se ve en esta dirección. Y una masa W3 que tiene un peso de 6 libras a un ángulo de 315 con respecto al eje X positivo, por eso se da toda esta vuelta, y con un radio de 10 pulgadas. Aquí, digamos, estos son mis datos. Son mis datos. ¿Okay? Bien, entonces me dicen que vamos a determinar las masas de balanceo. Como les dije, originalmente la redacción de este problema está hecha para hacer un problema de balanceo en dos planos, pero lo vamos a considerar inicialmente como balanceo en un plano, y aquí en este caso vamos a rescatar este datico, que es la distancia a la que yo voy a colocar la masa de balanceo. Entonces, eso equivale al dato de la elección libre de RB. El enunciado del problema me lo está dando, me está dando cuánto es el valor de RB. Lo que tendría que encontrar yo sería el MB, en este caso. Bien. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo hacemos este desarrollo matemático, y van a ver que el método que realmente les recomiendo a ustedes trabajar para esta clase de problemas es el método tabular, es decir, condensar los cálculos en una tabla. ¿Por qué? Porque es lo más compacto, me permite organizar la información, digamos, de manera que la puedo revisar más fácilmente,
Y además se puede automatizar, esa es una ventaja, es decir, lo puedo llevar de pronto a una hoja Excel y digamos ya hago un proceso más automatizado. Pero aquí en los ejercicios lo vamos a hacer manualmente y en el parcial también. Es decir, parcial usted, digamos, el soporte que me va a entregar de su solución, en caso de que les salga un ejercicio de este tipo, tiene que ser a mano. ¿Ok? Pueden usar Excel para confirmar cálculos, pero en este caso lo que me van a presentar como solución, como soporte de solución, debe ser a mano. Bien, en este caso vamos a ayudarnos de esta tablita. ¿Ok? Esa tablita que estamos viendo aquí. Un segundito. Esa tablita pues va a tener una serie de columnas y esas columnas las vamos a ir llenando con información, inicialmente información del enunciado del problema, que la vamos a obtener del enunciado del problema, y luego sí vamos a irla llenando con información que calculamos a partir de los datos de las primeras columnas, digamos. Entonces, en este caso, vamos a poner aquí esto en negro. Bolígrafo. Entonces, en este caso, la primera columna es la identificación de cada masa puntual. En este caso, el número de cada masa, en este caso son 3 masas, aquí está la masa 1, la masa 2, la masa 3. Solamente hay 3 masas. Y aquí en la última voy a colocar los totales. Los totales, digamos, que haya que sumar. En el caso de que no haya que sumar, pues no se coloca nada. Entonces, en la primera columna que va a ir, en este caso, ahí las masas de los componentes, pero como estamos trabajando en libras, es decir, peso, pues vamos a colocar en este caso los pesos de los componentes. Igual son proporcionales a las masas. En este caso, serían los pesos o WK en libras. Yo voy especificando las unidades para no tener que ir colocando las unidades ya en los respectivos cuadritos. Entonces, esta información la sacamos del enunciado del problema. Entonces, por ejemplo, en la masa 1 tiene un peso de 9 libras. 9 libras. La masa 2 tiene también un peso de 9 libras. Le ponemos un 9. Y la masa 3 tiene un peso de 6 libras. Le ponemos el 6. Listo. 9, 9 y 6. Aquí no hay que hacer suma. Ese dato ya no es relevante aquí en este caso. Vamos a la segunda columna. En este caso, la segunda columna sería el valor del R. Es decir, la distancia que hay del eje de rotación hasta el componente. Y en este caso, el R lo vamos a trabajar en pulgadas. Vamos a trabajarlo en pulgadas. En el caso de la masa 1, el R es 4 pulgadas. En el caso de la masa 2, el R es 6 pulgadas. Y en el caso de la masa 3, el R es 10 pulgadas. 4, 6 y 10. ¿Okay? 4, 6 y 10. Mi siguiente columna va a ser el valor de teta K, es decir, el ángulo con respecto al eje X positivo que me va a dar dando cada una de las, digamos, de las ubicaciones de las masas. En este caso, el ángulo lo trabajamos aquí en grados. Como vamos a trabajarlo manualmente, pues perfectamente nuestra calculadora va a poder trabajarla en radianos grados. Es más cómodo, digamos, por costumbre trabajar en grados, ¿no? A nivel manual. Entonces, en este caso, para la masa 1 serían 90 grados. Para la masa 2 serían 225 grados. Y para la masa 3 sería 315 grados. Y esto tampoco hay que sumarlo. Y nos quedan entonces estas últimas dos columnas, donde en este caso, estas últimas dos columnas lo que van a hacer es usar los valores que yo necesito para aplicar las fórmulas. Entonces, realmente, lo que yo voy a computar son estos productos. Ojo, menos el valor de WK, que es esta columna, por el RK, pero en este caso el RK vamos a sacarle su componente X, que equivaldría a multiplicarlo por coseno del ángulo, coseno de teta K. ¿Okay? En este caso el valor de esto tendría como unidades libras por pulgada. Y en la segunda columna vamos a poner menos el WK y el valor del RK. Y esto va a estar en unidades también, en este caso, de libras
por pulgada. Las unidades puede ser cualquiera. Si estoy trabajando en sistema métrico, pues en este caso serían kilogramos metro, kilogramos milímetro, la que nos convenga, digamos, para que los números no sean ni demasiado grandes ni demasiado pequeños. Aquí podríamos trabajar si quisiéramos en libras pies, pues, y va a depender realmente de qué tan grande o qué tan pequeño nos quedan los números. En este caso, en libras por pulgada, los números quedan manejables, así que por eso lo trabajamos directamente en libras por pulgada. Bien, entonces en este caso aquí, ojo con el otro detalle importante aquí, este menos, ¿de dónde viene? Este menos viene de las ecuaciones. Si recuerdan las ecuaciones, todos los términos van menos, 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 porque son términos inerciales que están del lado derecho de la ecuación de sumatoria de fuerzas y los pasamos al lado izquierdo, por eso van con menos, ¿ok? Y esos menos no se tocan, esos menos van a afectarte el cuadrante del ángulo. Así que lo que vamos a ir haciendo aquí son las operaciones. Por ejemplo, 9 por 4 por coseno de 90, como el coseno de 90 es 0, pues esto daría 0. Aquí sería 9 por 4 por seno de 90, en este caso como el seno de 90 es 1, pues sería 9 por 4, pero como esto va negativo, entonces esto daría menos 36. Y así vamos haciendo las operaciones para cada filita. En este caso sería 9 por 6 por coseno de 225. En este caso esto me daría 38.18. Y para la componente en Y sería 9 por 6 por seno de 225. En este caso también me daría 38.18. Es decir, una vez ya yo lleno mis datos de entrada, pues el resto simplemente es ir haciendo las operaciones, ir siguiendo las operaciones que están aquí. Aquí sería 6 por 10 por coseno de 315. Vamos a tratar de poner este 1 un poquito más grande para que no se vaya a confundir. 315. 6 por 10 por coseno de 315. En este caso eso me da menos 42,43. Y 6 por 10 por seno de 315 me daría negativo con el menos delante, el menos de la fórmula, me daría 42,43. Realmente en este caso, estos son como los valores intermedios, porque realmente lo que nos interesa aquí de esto es la sumatoria, es decir, lo que tenemos acá, lo que vamos a recopilar aquí, las sumatorias. Esto es lo que nos interesa. En este caso sería 0 más 38.18 menos 42.43. En este caso me da menos 4,24. Y esta sumatoria sería menos 36 más 38 más 42. Esta sumatoria me daría 44.61. ¿Ok? Realmente estos dos son los que yo precisamente, estas dos sumatorias realmente son las que me interesan para efecto de calcular el ángulo. Son los dos valores que voy a utilizar para calcular el ángulo de la masa de balanceo y para calcular la respectiva masa de balanceo. Entonces, voy a cambiar aquí a bolígrafo. Entonces, en este caso, lo primero que voy a calcular sería el valor de teta B, que sería el ángulo. Lo primero que calculo. Y en este caso sería aplicar arco tangente, a la menos 1, de esa sumatoria en Y, que sería esta, 44.61, sobre la sumatoria en X, que sería menos 4.24, ¿correcto? Y si nosotros vamos a la calculadora, les recomiendo saque su calculadora y haga el cálculo, no me crea a mí, créale a la calculadora y hacen ese cálculo, arcotangente de eso, 44.61 sobre menos 4.24, no olviden el signo, 4.24, ¿qué les devuelve la calculadora? La calculadora me devuelve esto, 84.57. La pregunta sería, ¿será ese el valor correcto del ángulo? Este es el valor que coincide con los signos de la componente en X y la componente en Y, que me está dando las sumatorias. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será el correcto o no será el correcto?
En este caso no es el correcto por una sencilla razón. Vamos a mirarlo aquí. Vamos a hacer una figurita aquí sencillita de los 4 cuadrantes básicos que tenemos digamos, está mi X positivo, de cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, ¿verdad? Entonces, un ángulo de menos 84.57 sería más o menos, estaría más o menos como por acá. Está más pegado al vertical, pero como para que se pueda ver mejor, lo ponemos así. 50. Y ese ángulo está en el cuarto cuadrante. Pero el cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante, tendríamos el eje X positivo y el eje Y negativo. Pero aquí lo que es negativo es el X y positivo en Y. El problema, recuerden, que es que la tangente no discrimina, la tangente tradicional en nuestra calculadora no discrimina dónde está el signo. Ella solo sabe que el cociente es negativo, por eso ya me devuelve este valor. ¿Ok? Pero entonces este valor no es el correcto, porque el ángulo debe estar en realidad en el segundo cuadrante, que sería este. Es decir, es la misma línea, pero para el otro lado. O sea que mi ángulo correcto en este caso va a ser este, del eje X positivo hacia esta línea al segundo cuadrante, el cual lo podemos obtener, digamos, restándole 180 al 84.57 y me daría 95.43. Entonces, este sería mi ángulo correcto. Recuerden que este mismo problema nos pasaba en el análisis de posiciones. Cuando nosotros obteníamos las ecuaciones para análisis de posiciones, el problema de las funciones trigonométricas es que siempre hay más de un ángulo que me da el mismo valor de la función trigonométrica, ya sea con la función seno, con la función coseno o con la función tangente. La tangente tiene una ventaja y es que pues, yo puedo tener en los argumentos los signos que me identifican el cuadrante, pero la tangente tradicional que usa la calculadora los mezcla y los mete dentro del cociente, de tal manera que la tangente tradicional de tu calculadora realmente no sabe qué cuadrante es y por lo tanto siempre te devuelve el ángulo, digamos, más pequeño, que generalmente es en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. O sea, no te devuelve un valor mayor a 90 grados. Eso es lo que hace la función tangente. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues tienes dos opciones. O usas la función arcotangente 2, que la puedes encontrar en MATLAB, la puedes encontrar en Excel, incluso la tienes en Excel y en cualquier lenguaje de programación, digamos, decente. Y en algunas calculadoras también la puedes acceder, ya toca revisar qué calculadora tengas, o lo haces a mano, como lo estamos haciendo aquí. ¿Cómo es hacerlo a mano? Pues uno simplemente toma el valor que te da la calculadora, mira en qué cuadrante está, verifica los signos que te dan la sumatoria. Por ejemplo, aquí me está dando que Y es positiva y X es negativa y verifica si es consistente o no. Aquí vemos que no es consistente porque en este caso el cuarto cuadrante Y es negativo y X es positivo, que es lo contrario. Buscamos en cuál es el cuadrante donde X es negativo y Y es positivo y si te das cuenta me da que es el segundo cuadrante y con eso identificamos dónde debe estar el ángulo. Generalmente los ángulos están sobre la misma línea, ¿ya? Entonces casi siempre son complementarios a 180 grados. Entonces lo que hacemos es perdón, geométricamente identificamos cuánto es el ángulo y luego sí tomamos el valor. En este caso, fíjate, como identificamos que este es el ángulo, simplemente sería restarle a 180, restarle el menos 84.57, es decir, restarle el valor directamente. Y eso me daría el valor de la diferencia y ese es nuestro ángulo correcto. No siempre me va a quedar así porque a veces el ángulo me puede quedar en el primer cuadrante, a veces me puede quedar en el segundo. Entonces va a depender de los signos que tengamos acá. Generalmente donde hay más problemas es cuando hay signos menos. Es decir, cuando hay un menos en alguno de los dos componentes o cuando hay menos en los dos componentes. Ahí es donde se pueden presentar problemas. Cuando los dos son positivos, pues no hay ningún problema porque en este caso va a coincidir, ¿ya? Entonces siempre hay que hacer ese chequeo para estar seguros de que el ángulo que nos devuelve la operación tangente sea el correcto. ¿Qué pasa si yo no tomo el valor correcto? Es decir, si yo ignoro esto y digo que mi ángulo es este, menos 84.57, pues sencillamente lo que va a pasar es que vas a colocar tu masa de balanceo del lado opuesto a donde la tienes que colocar. Es decir, en vez de colocarla para este lado, la vas a colocar para este lado.
Y esto va a significar en la práctica que en vez de resolver el problema de balanceo, lo vas a agravar, es decir, lo vas a complicar más. O sea, no va a resolver el problema, sino que lo vas a empeorar. Por eso el ángulo aquí es muy importante. Tienes que poner en el ángulo correcto, donde si no lo pones en el ángulo correcto, en este caso lo estás poniendo del totalmente opuesto. Entonces el problema, en vez de resolverlo, lo complicas más. Por eso el ángulo aquí es clave. ¿Ok? Bien, una vez ya yo tengo el ángulo, mi siguiente paso ya realmente es bastante sencillo, es simplemente obtener el valor de m. En este caso, porque el problema del lead, digamos, este es un problema de texto guía, ya me está indicando el valor del R que tengo que utilizar. Deme un segundito aquí. Vamos a actualizar aquí el tema del audio. ¿Dónde está? Bien, denme un segundito, aquí estoy conectando aquí estos elementos. El problema de tener tantos elementos inalámbricos es que los inalámbricos siempre se les descarga la batería y te dejan colgado justo en el momento más complicado. Pero bueno, ese es el precio que hay que pagar por no tener tantos cables. Entonces, estábamos en esta parte. Ya habíamos calculado el ángulo de balanceo, ya tenemos la ubicación, digamos, angular de la masa de balanceo. Ahorita vamos a colocar, digamos, la figura de más o menos dónde puede estar. Aquí. El computador que no era, vamos a ver. Ahora sí, listo. Entonces, por lo menos, eso nos dice, si esto está a 95.43, eso quiere decir que mi masa de balanceo, más o menos tendría que colocarla sobre esta línea, por acá, a lo largo de esta línea, a lo largo de esa línea. Ya sea más cerca o más lejos, es lo que nos va a indicar en este caso es el radio que me están dando aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el producto MB, RB, que es el que me va a servir para calcular MB? Pues es algo muy sencillo. En este caso, vamos a sacar una especie de Pitágoras con estos dos valores. Con menos 4.24 y con 44.61. Con esos dos valores sacamos un Pitágoras, esto me da una resultante, en este caso el resultante sería 44 por pulgada, y como ya yo tengo que el radio de esto es 3 pulgadas, pues simplemente sería dividir en 3 para hallar el valor de la masa de balanceo. En este caso me da 14.94 libras. Esta va a ser mi masa de balanceo. Voy a poner aquí entonces en colorcito verde las respuestas. Este es mi ángulo de balanceo y este es mi masa de balanceo. ¿Okay? Y en este caso, con eso ya termina uno el balanceo del componente en el plano. Con eso ya, digamos, acabamos el balanceo del componente en el plano.
Si se dan cuenta, el enunciado es igualito que el primer ejercicio que resolvimos, solo que, como les comenté, ya no estamos pensando que este componente, las tres masas están sobre el mismo plano, sino que ya vemos que están distribuidas a lo largo del eje del componente. Ya el componente tiene una cierta longitud, el eje, y las masas van a lo largo de ese eje, están girando, digamos, con respecto a ese eje en cada una, digamos, en un plano diferente. Por esa razón, digamos, realmente a este tipo de problemas no lo llama uno problemas tridimensionales, porque realmente no es tridimensional, ya que las masas se siguen moviendo en planos, son planos paralelos. Realmente el término correcto para hablar de este tipo de movimiento es 2.5D o 2,5D. Un segundito, una pequeña visitante. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este problema? Bueno, ya en este caso, el enunciado, que es un problema de libro, el enunciado, digamos, ya me dice cuáles deben ser mis planos de corrección. En este caso son el plano 4 y el plano 5. Y ya el enunciado del problema dice, no, trabaje en estos planos. En la práctica, cuando nosotros estamos diseñando el componente, nosotros somos los que definimos cuáles van a ser nuestros planos de corrección. La regla de dedo es tratar de que los planos de corrección estén lo más alejados el uno del otro, es decir, estén lo más lejos posible el uno del otro, y eso me permite a mí tener las masas de balanceo lo más pequeñas posible. Si los planos de corrección están demasiado cerca uno del otro, pues las masas de balanceo me van a quedar muy grandes. Esto va a depender obviamente del tamaño del componente, ¿no? Porque no puedo colocar las masas de balanceo por fuera del componente, tienen que estar en una ubicación física dentro del componente. Entonces, en este caso, ya el problema me dice, no, vas a colocar los planos de balance, los planos de corrección son 4 y 5, aquí van a ir tus masas de balanceo. Aquí va a ir la masa A, que no sabe dónde está, en qué parte va a estar exactamente, y la masa B, que sabemos que van a ir en esos planos, pero tengo que averiguar a qué distancia, a qué ángulo y qué valor de masa. ¿Ok? Como vamos a usar el método tabular, realmente lo que vamos a hacer es uso de una tabla un poquito más grande. En este caso se adicionan 3 columnas extras de lo que originalmente teníamos para el balanceo en un plano. 3 columnitas adicionales. Ahorita vamos a ver por qué 3 columnitas adicionales. Realmente en las primeras 3, 4 columnas vamos a tener los mismos datos originales del problema. De hecho, lo que yo voy a hacer aquí prácticamente es copiar esos datos que ya teníamos del primer ejercicio. Por ejemplo, el número de la masa, que es 1, 2 y 3. En este caso, el peso de cada masita en libras era 9, 9 y 6. El valor de RK, que también lo tenemos, en pulgadas, 4, 6, 10. Por eso voy rápido aquí, porque realmente esto es lo mismo que teníamos en el ejercicio inicial. El teta en grados, 90, 225 y 315. Y, digamos, como elemento nuevo, vamos a colocar el valor de LK.
LK en pulgadas. ¿Qué son los L's? Los L's son los brazos para calcular momentos. En este caso, yo voy a hacer mi ecuación de momentos sobre el plano de corrección 4 para cancelar la incógnita de MA. Entonces, sobre ese plano vamos a tener, por ejemplo, aquí va, de aquí hasta acá vamos a tener un LK, que sería L2. Hasta esta iría uno hacia la izquierda, que sería L3. Hasta la masita 1 tendríamos este, que sería L1. Y de aquí hasta el plano de corrección 5, donde estaría la masa B, este sería LB. Okay. Entonces aquí ya tenemos las medidas. El problema me da las medidas para trabajar. En este caso, L1, como va a la izquierda, o con esto, como va a la izquierda, lo vamos a tomar negativo. Menos 14. Tengo que ponerle un signo porque no es lo mismo que el brazo esté a la izquierda que el brazo esté a la derecha. Por eso, digamos, si todos están hacia la derecha, pues se toman todos positivos. Si todos están hacia la izquierda, se toman todos negativos. Pero digamos, hay que establecer una convención de signos en este caso. Listo, menos 14. En el caso de L2 sería 4. Y en el caso de L3 sería menos 4. Aquí no hay que hacer suma. ¿Sí quedó claro el tema de la convención de signos? Está sencillo, ¿no? Izquierda negativo, derecha positivo. Eso realmente no es tan complicado. ¿Sí? ¿Qué más, digamos, puedo reciclar de mi tabla anterior? De mi tabla anterior puedo reciclar los valores de WK, RKX y el WK, RKY. Es decir, esos valores que ya teníamos de la tabla anterior los puedo reutilizar en este problema porque tengo los mismos datos de entrada. Entonces recordemos esos valores. Aquí era 0, menos 36, 38,18 aquí, 38,18, menos 42,43 y aquí 42,43. ¿Okay? Y aproveché, bueno, ya tengo esos datos ahí metidos. Pero realmente donde vamos a empezar a trabajar, por eso lo voy a poner aquí en rojito, porque son valores nuevos, es en la sumatoria de momentos, que son estas dos columnas que voy a colocar aquí. La sumatoria de momentos va a ser menos WK, RKX, que de hecho es este valor, pero le voy a agregar el LK. Es decir, va a ser este producto que ya tenía aquí y le simplemente lo multiplico por el valor de LK. Y para la componente en Y va a ser menos WK, RKY por el respectivo LK. Entonces, en este caso, esto va a estar en libras, pulgada cuadrada, y esto va a estar en libras, pulgada cuadrada. Entonces, realmente, esto sería este valor que ya tenemos, multiplicarlo por el respectivo LK. En este caso, como el primero es 0, sigue siendo 0, y aquí sería menos 36 por 14. Ojo que aquí este lleva el menos, me quedaría positivo, que sería 504. Y así, pues bueno, voy a echar este 38.18 por 4, me daría 152,74. Y este mismo, igualito, me da lo mismo, 152.7, 74. Y el último sería menos 42.43 por menos 4. Este me daría positivo, 169,71. Y este me daría lo mismo, pero negativo, 169,70. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer la suma de estos dos, que son los que vamos a utilizar primero. Aquí voy a hacer mi suma. Mi sumatoria sería esta columna, 152 más 169.71. Esto me da 322,45. Y la suma de esta columna sería 504 más 152.74 menos 169.71. Esta suma me da 487,03. Fíjense que en este caso ambos componentes de la sumatoria son positivos. Y al ser positivos,
ya yo puedo identificar que el ángulo teta B va a quedar en el primer cuadrante. Vamos a calcular eso aquí. Teta B va a ser tangente a la menos 1 de el valor en Y, 487,03 sobre 322,45. Si usamos directamente el valor de la calculadora, me va a dar 56,49 grados. Y en este caso, este será el ángulo correcto al que me devuelve la calculadora de entrada. Sí, porque en este caso ambos valores son positivos y eso indica primer cuadrante y la calculadora me devuelve primer cuadrante. O sea que en este caso no tengo que hacer ninguna modificación. Le puedo poner enseguida aquí el colorcito verde porque este es el valor que yo estaba buscando. 56,49. Listo, ya lo tengo. Ahora lo que voy a calcular, lo que me falta calcular es el valor de la masa. En este caso, la masa de B por el radio de B. Y simplemente es aplicar Pitágoras a estos dos términos. 322,45 al cuadrado más 487,03 cuadrado. ¿Okay? Listo. Entonces, esto me daría 584,1 libras pulgada cuadrada. Ah, bueno, me falta algo, ¿no? Esto es importante. Porque este es el producto de las tres cosas. En este caso estoy haciendo la sumatoria de momentos. Esto es MB, RB, LB. Entonces, para despejar MB sería ese producto sobre RB y sobre LB. 584,1 libras pulgada cuadrada sobre el RB que me lo da el problema, que son 3 pulgadas, y el LB, que en este caso es la medida que tengo aquí, que son 14 pulgadas. Hago ese cociente y en este caso eso me da 13,90 libras. Y ese es mi otro valor. Vamos a ponerlo aquí en verdecito para resaltarlo. $13,90 libras. Entonces ya tengo identificada la ubicación de la masa en B angularmente y la ubicación o el valor de la masa, en este caso sería el peso en libras. De hecho, vamos a hacerlo así para que quede un poquito más claro, ¿no? El peso en libras. Bien, entonces falta la segunda parte, que es ya hacer la sumatoria de fuerzas para encontrar el teta A y la masa de A. Pero de esa sumatoria de fuerza, digamos, sería de estas que ya tenemos aquí. Pero como ya aparecería, digamos, la masa de B como una masa conocida, tengo que adicionar a estos términos que están en la sumatoria, tengo que adicionar los valores de la masa de B, el radio de B, el coseno de teta B, y aquí la masa de B, el radio de B y el seno de teta B. Y por eso, digamos, tengo esos datos. Y los voy a agregar en este caso a este término de aquí. Los voy a agregar, los voy a poner en rojito para indicar que son cantidades nuevas. En este caso aquí tendríamos que agregar esos términos de aquí. Para este de acá sería la masa de B, 13,90 por el radio, que sería 3 pulgadas, por el coseno de 56,49, con el menos delante, porque recuerden que el término va a la izquierda, así que en este caso este me daría menos 23,03. Y para la componente en Y, sería la masa de B, 13,90 libras por el radio de 3 pulgadas por el seno de 56,9. Eso me da, en este caso, menos 34,79. ¿Okay? Pues ya teniendo estos dos aquí, ahora sí hago la sumatoria completa.
Así voy a hacer mi sumatoria completa. Aquí la sumatoria de toda esta columna me daría menos 27.27 y la sumatoria de toda esta me daría 9,822. Y estos dos son los que vamos a utilizar para calcular el ángulo θ y el valor de la masa de A. Estos dos elementos que tenemos aquí. ¿Qué voy a hacer yo para no tener que repetir voy a copiar el panel copiamos, estamos en el 3D4 y voy a borrar este pedacito para colocar esto aquí en rojito. Entonces en este caso sería tangente de 9.822 y acá sería menos 27,27. Si yo la calculo la arcotangente de eso, me da menos 19.80. ¿Será el valor del ángulo correcto? No, ese no va a ser nuestro ángulo porque este ángulo está en el cuarto cuadrante y de acuerdo a los signos, Y es positivo, X es negativo, el ángulo debe estar en el segundo cuadrante. Este amiguito no es, y en este caso el θ sería complementario a 180 grados, o sea, en este caso sería 160,20. Este sería el valor correcto del ángulo θ. Vamos a resaltarlo aquí. $160,20. Aquí colocamos la masa de A, el radio de A y aquí simplemente los elementos. Pongo el menos por ser, digamos, estrictos en los números, pero realmente como esto se eleva al cuadrado, da igual si esos señores son menos o no son menos para efectos de Pitágoras, ¿no? Realmente los signos son claves más en el ángulo. El valor, digamos, resultante de esto sería 28,99 libras por pulgada y luego ese 28,99 lo vamos a dividir en 3 pulgadas. Eso me daría 9,66 libras. Y esa es realmente sería el peso de A. Yo estoy poniendo aquí como masa de A, pero en realidad por las unidades que estamos trabajando sería más peso. Listo, 9,66 libras. Y ahí tenemos, digamos, el resultado de nuestro análisis de balanceo en este componente. Esto es lo que llamamos un balanceo en dos planos. Tenemos que colocar tanto, vamos a ver cómo quedó. En el plano 5, una masa de 13,90 libras a un ángulo de 56,49 grados. Ustedes imaginan, viéndola de frente, esa masa B digamos, estaría más o menos como así, de frente, mientras que la masa A estaría a 160 grados más o menos y 9,66. Entonces, en este caso, la masa A estaría más o menos como por acá, casi llegando al 180. Solo que no está en el mismo plano. La masa B, digamos, está por acá, en esta vista, mientras que la masa A está por acá. Esas son las ubicaciones de las masas. Pero eso me permite, digamos, tener el componente balanceado. Esto, digamos, en los casos de que el componente tiene una asimetría a lo largo de su eje. Y es un componente rotativo. Y desde el diseño yo creo las masas de balanceo para que no tengamos problemas a la hora de que ese componente empiece a girar, empiece a generar fuerzas de desbalanceo.
Esto es lo que llamamos balanceo desde el diseño. Pero, como les decía, aunque uno diseña el componente simétrico, la fabricación no es perfecta. Y dentro del mismo funcionamiento del componente, a pesar de pronto que cuando quede fabricado quede bien hecho, durante el funcionamiento puede, digamos, ir desgastándose, puede sufrir pequeños golpes, puede sufrir pequeñas deformaciones que son imperceptibles a simple vista, pero que van generando que el componente vaya perdiendo su balance. Y entonces requiere cada cierto tiempo realizar una operación de balanceo, que generalmente se hace en una máquina que se llama un banco de balanceo. En este caso, en este ejemplo nos están mostrando, es un ejercicio del libro, pero nos están mostrando, digamos, algo que sería el balanceo en un banco de balanceo de unas aspas de un ventilador axial, que podría ser, por ejemplo, las aspas de un ventilador de los que tuviéramos en nuestras casas, ¿no? Por ejemplo, para hacer un ejemplo, digamos, de práctico de balanceo. ¿Ok? Y ya el componente está diseñado, teóricamente es simétrico, teóricamente, digamos, no debería tener problemas de balanceo, pero ya sabemos que la fabricación no es perfecta, que durante el funcionamiento, digamos, puede ir perdiendo su balanceo original. Y eso es lo que pasa normalmente en los ventiladores antiguos. ¿Ya? Si tú compras un ventilador nuevo, lo sacas de la caja, lo prendes, realmente es bastante silencioso, sobre todo los ventiladores modernos. Digamos, nada más escuchas el sonido del aire circulando. Pero en la medida que va pasándole los meses y los años, vas notando que un ventilador viejo es ruidoso, empieza a vibrar porque empieza a vibrar con mayor fuerza, y eso se debe al desbalanceo de las aspas. Y ese desbalanceo, ¿por qué se produce? Se produce por el mismo desgaste de las aspas, se produce por esos pequeños accidentes que se van generando y van deformando las aspas, digamos, de manera que pronto que no es tan visual, tan fácil de detectar, pero que van generando ese pequeño desbalanceo. O cuando ya el accidente es muy grave y el aspa pierde algo de masa, por ejemplo, se cayó y se rompió, se partió un pedacito del aspa, y ya, eso está bien, eso todavía funciona, pero ya lo prendes y empiezas a notar que vibra con bastante fuerza, e incluso algunos de estos ventiladores ya tienen como vida propia y empiezan como a caminar por la casa y hay que ponerles una pesa o algo para que no se muevan. Ya eso es un efecto de desbalanceo bastante pronunciado. Y ahí, mejor de los casos, es reemplazar el aspa, ¿no? Porque este tipo de aspas, digamos, el balanceo sería más costoso y mejor comprar una aspa nueva, en el caso de un ventilador, digamos, doméstico. Cuando ya son ventiladores industriales, pues ya es mejor hacer el proceso de balanceo. Bueno, el banco de balanceo, entonces, mecánicamente es bastante simple. Tengo un eje, el componente se coloca sobre ese eje, digamos, el eje, digamos, ya previamente está balanceado. Ese eje está colocado sobre dos apoyos. Esos apoyos tienen unos sensores, como los que vieron en el ejemplo del impeller grande. Generalmente son unos sensores piezoeléctricos de fuerza o unos acelerómetros que identifican, digamos, la oscilación de los apoyos, que son los que determinan las fuerzas que se están generando ahí, debidas al desbalanceo. La clave es que estos dos, estos sensores te van dando esa información. En un sistema ideal, donde este señor estuviese perfectamente balanceado, las fuerzas generadas en los sensores serían fuerzas estáticas, es decir, únicamente efecto de los pesos. Entonces serían líneas constantes. Este sería el caso ideal. Las fuerzas no estarían cambiando, pero cuando hay un desbalanceo, las fuerzas se van a comportar de forma senoidal, van a ir oscilando en forma de funciones senoidales, con una diferencia en que, en este caso, los picos de las fuerzas no van a tener las mismas magnitudes en el caso de F1 y F2, y que los ángulos de fase también pueden ser diferentes, es decir, pueden estar desfasadas unas con respecto a las otras. De los dos datos importantes que hay que determinar son el valor pico de la fuerza que me está dando el sensor y el ángulo de desfase que me está dando el sensor, que son estos valores que están identificados aquí. El valor pico de la fuerza es este, y el ángulo de fase del sensor 1 es este. Para el sensor 2, el valor pico de la fuerza es este, y el ángulo de fase es este. Esos son los dos datos básicos que necesitamos para convertir esos datos que me da el problema, que son datos de fuerza, convertirlos en datos de masa. Realmente donde voy a enfocarme es que ustedes
aprenda, digamos, a convertir esos datos de fuerza en datos de masa, porque una vez ya lo convertimos en datos de masa, el resto del problema se hace igual. Es decir, se hace igual como si fuera el ejercicio anterior que vimos con 3 masitas, solo que en vez de tener 3 masitas son 2 masitas. Hasta más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con esos datos de fuerza que me da el problema, ubico, digamos, en el espacio, idealmente cómo estarían ubicadas esas fuerzas en un momento, en una posición determinada. Es decir, tomamos la foto del ventilador que está girando y la colocamos en el momento en que el eje X está horizontal y el eje Y está vertical, pues está girando. Esto tiene un giro. ¿Ok? Él me dice, bueno, listo, cuando esto está así, el valor F1 es 0.5 haciendo un ángulo de 30 grados con el eje X', que es este de aquí, por eso lo ubico en esta posición, 30 grados. Eso vamos a ver. Entonces, como les decía, este ángulo de 30 se ve así porque fíjense que el aspa vista de frente realmente la estaríamos viendo de este lado. Aquí en este dibujo que yo he hecho lo estoy viendo, digamos, del lado posterior. Por eso el ángulo de 30 grados lo estamos visualizando así, ¿no? ¿Ok? Entonces 30 grados ahí está con respecto a la X1. Esta sería la dirección de F1 en esta foto. Ojo, esto sería una foto. Esto gira. Esto está girando. Y al estar girando, digamos, eso ese F que está ahí va girando con todo y aspa. La otra fuerza que me dan, que me dicen que es de 0.2 newton a un ángulo de fase de menos 130 grados, en esa misma foto estaría por acá porque tendríamos desde el eje X positivo 130 grados. En el otro sentido sería este F2. Entonces, estas serían mis dos fuerzas que estoy detectando. Para hacer mi proceso de balanceo, todo lo que digo es, o lo que asumo es, tomar esta fuerza como si esa fuerza me la estuviese generando una masa virtual. Imagínense que tengo una bola aquí, M1, y esa bola al estar girando a lo largo del eje me genera una tensión. Imagínense que es una bola que está amarrada con una cuerda y al estar girando me genera la tensión F1. Obviamente eso va a depender de la distancia a la que esté amarrada esa bola, ¿no? Entonces realmente lo que me interesa saber es el producto de M1 por R1. Lo mismo en el caso de F2, voy a imaginar que ese F2 me lo genera otra bola que tengo aquí de masa M2 que está amarrada al eje y que está girando con él a una distancia R2. Y lo que quiero saber es el valor de M2 y R2 que me pueden generar esa fuerza 2. Entonces, en este caso simplemente tengo que usar la fórmula que me dice que la fuerza es igual a el M por el R por el omega cuadrado. Y en este caso para M1R1 lo que voy a hacer es decir, bueno, M1R1 es F1 sobre omega cuadrado. Piensen que para este caso sí necesito tener a qué velocidad está girando el componente. Para diseño no, pero en este caso para hacer el experimental sí. Aquí me dicen que está girando a 600 RPM. Entonces en este caso estaríamos hablando de 0.5 newton a 600 RPM. Eso hay que pasarlo a radianes sobre segundo para que nos queden unidades consistentes. Son 600 por pi entre 30. Son 62.83. Segundo a la menos 1 y eso va al cuadrado. 1.267 por 10 a la menos 4. En este caso no necesito saber cuánto es M y cuánto es R, solamente necesito el producto. Pues se dan cuenta en las ecuaciones, yo lo que finalmente calculo es el producto, el producto de M por R. O sea que no necesito separar los valores, esto sería kilogramos metro. Y para el caso de M2, R2 sería F2 sobre omega 2 al cuadrado, sería en este caso 0.5, en este caso es 0.2. Sobre 62.83 es la misma velocidad angular. Segundo a la menos 1, esto elevado al cuadrado. Y eso me da 5.066 por 10 a la menos 5. Kilogramos metro. Y ahí tengo, digamos, esos dos valores de F. Esos dos valores de F.
F1 y F2, ya tengo entonces el equivalente de las masas M1 y M2. Ya una vez lo tengo así, pues el resto del proceso lo hago como cualquier problema de balanceo en dos planos. Colocar los datos. Pues, por ejemplo, aquí uno pone, ¿tá? En este caso tendríamos dos masitas equivalentes de balanceo. Colocamos en una columna directamente el MK, el RK, con los valores que nos dio allá la 267 por 10 a la menos 4 y aquí 5.066 por 10 a la menos 5, ¿okay? Que fueron los datos que nos dio en el cálculo. No tengo que separarlos, ya trabajo con esto directamente. Coloco el ángulo, ese sí. Uno es 30, en el otro es menos 130. Coloco el L. En este caso se va a hacer balanceo en este plano, entonces vamos a tener un L acá, bastante grande. Este otro va a ser un poquito más pequeño. Este es L2. Entonces uno va a hacer, fíjate que los dos, en este caso los dos van hacia la izquierda, entonces los dos son negativos. Menos 0,35. Esto es en metros. Menos 0, esto sería kilogramos, metros. Esto va directamente en metros. Y entonces, para hacer mis primeros cálculos, mi primer cálculo, que es la sumatoria de momentos, vamos a utilizar estas últimas dos columnas. Realmente hay una columna aquí que me va a sobrar, pero digamos no es tan crítico. En este caso sería menos MK, RKX, LK, menos MK, RKY, LK. Ya aquí simplemente hago los productos. Ya tengo el MK, RK o el coseno del ángulo por el LK. Entonces voy haciendo los cálculos aquí. Vamos a poner aquí los cálculos relativamente rápido. 3.84 por 10 a la menos 5. Aquí me quedaría 2.22 por 10 a la menos 5. Recuerden que de todas maneras la clase está grabada, así que si se pierden algún detalle, lo pueden repetir en la grabación. Aquí hacemos lo mismo, el M por R, por el coseno del ángulo, por el L, y hacemos las respectivas operaciones. 3.25 por 10 a la menos 6, menos 3.88 por 10 a la menos 6, y ya tenemos, digamos, y aquí hago la sumatoria. Voy a hacer la sumatoria aquí. Aquí sería 3.51 por 10 a la menos 5. Aquí sería 1.83 por 10 a la menos 5. Voy a quitar esa comita porque se ve un poquito, puede confundir. Y ya ustedes se imaginarán, estos son los que yo utilizo para calcular el teta B. Ambos son positivos, así que directamente no tengo problemas con cuadrante. Sería tangente a la menos 1 de, como ambos están elevados a la menos 5 por 10 a la menos 5, probablemente ignoro ese 10 a la menos 5. Se va a cancelar. 1.83, aquí 3.51. Eso es porque ambas están elevados por 10 a la menos 5. Si uno estuviera a 10 a la menos 5, el otro 10 a la menos 6, entonces ahí sí, mejor tengan más cuidado con eso. Bien. En este caso, si aplico la calculadora, lo puedo aplicar directamente porque ambas son positivas, me va el ángulo correcto de manera directa, 27.49 grados. Ya este es mi ángulo, porque ya van a coincidir lo que me da la calculadora con el cuadrante. Y mi siguiente paso es hacer el producto, MB, RB, LB. Fíjense que aquí sí estoy usando MB porque estamos trabajando en unidades de sistema internacional, trabajando con masa. ¿Ok? Aplico Pitágoras. En este caso también la misma historia, pues como todo esto está elevado por 10 a la menos 5, pues para ahorrarnos escritura, 3.51 al cuadrado más
1.83 al cuadrado. Todo eso está elevado por 10 a la menos 5. Pequeña borrada para que no quede tan grande el 10 a la menos 5. Y entonces esto me da 3.96 por 10 a la menos 5. Kilogramos metro cuadrado. Kilogramos metro cuadrado. Kilogramos metro cuadrado. Y de ahí puedo sacar la masa de balanceo dividiendo entre el radio, dividiendo entre LB. En este caso, el radio es 0.1 metro y el LB es 0.075. Sería eso. Entonces, eso me da un número pequeñito, 0.00528 kilogramos, o lo que es lo mismo, 5.28 gramos. Esa es mi masita balanceadora en ese ventilador. Entonces, una masita a 27.49 grados, una masita de 5.28 gramos. En este caso, es un balanceo como de más precisión. Son elementos más pequeños. Pero ya tengo la masita balanceadora del plano B, que es decir, que en este caso para este ventilador es la que va en la cara de adelante. Va en la cara de adelante. Es decir, la colocaría, digamos, por aquí. Aquí iría la masa B. Una masita de 5.28 gramos en esta parte de adelante. Y para terminar, digamos, ya llenamos el resto de la tabla, que es la parte de la sumatoria de fuerzas en X, en este caso. Entonces, ya como ya terminamos la fase A, hacemos sumatoria de fuerzas, que es, en teoría, digamos, un poco más sencilla, porque solamente tengo que sacar esta parte. El M por el respectivo R y por el respectivo coseno o el respectivo seno. R calle. Solo que hay que recordar, esto está en kilogramos metros, que aparte de las dos masitas que tienen sus respectivos M y R, también tengo que agregar la masa B que se va a adicionar, digamos, a la sumatoria. Por ejemplo, para las dos masitas que ya tengo, vamos a ver, este primer producto sería este 1.267 por 10 a la menos 4 por el coseno de 30, ya no va por el LB, sino de una vez, digamos, con el valor que tengo aquí, esto me da menos 1.097 por 10 a la menos 4. Y en Y me daría menos 6.33 por 10 a la menos 4. Para esta otra sería 3.25 por 10 a la menos 5. Y esta sería 3.88 por 10 a la menos 5. Pero ojo, no vayan a sumar solamente estas porque hay que agregar la masa en B por el R en B por el efecto del ángulo, coseno y seno, para sacar las dos componentes de este elemento. Este se adiciona porque ya es una masa conocida. En este caso, y con el menos, ¿no? Recuerden que esos términos van todos restando. En este caso me da la masa en B por el RB en X 7.71 por 10 a la menos 5. Y en Y me da menos 2.45 por 10 a la menos 5. Entonces, ahí sí ya con toda esta sí hago la sumatoria. Me daría aquí menos 5.46, 10 a la menos 4, aquí menos 2.68 por 10 a la menos 4. No quiero repetir todos estos cálculos nuevamente, lo que voy a hacer es duplicar este panel. Trabajar en esa siguiente hoja. Bien, vamos a colocarlo en negro de todas maneras. En este caso, las cantidades estas, ambas son negativas, menos 6.28, menos 2.68, y aquí menos 5.46.
Fíjense que como ambas están elevadas a la 10 a la menos 4, pues da lo mismo, ¿no? Pero en este caso, como ambos términos son negativos, el ángulo realmente debería estar en el tercer cuadrante. La calculadora no me lo va a devolver en el tercer cuadrante, ¿correcto? Lo que me devuelve la calculadora me va a devolver un ángulo en el primer cuadrante, que no es el correcto. Así que ya el ángulo correcto, dado enseguida de una vez, lo vamos a corregir. Vamos a ver. Cotangente. .46 me daría 26.14. Pero ya sabemos que este no es el ángulo correcto porque el ángulo no está en el primer cuadrante. Debe estar en el tercer cuadrante. Entonces el ángulo correcto, θ, debe ser el complementario a ese, que sería menos 153.8 grados. El MA por el RA hacemos lo mismo, 2.68, 5.46. Aquí sí puedo quitar los signos porque esto se va a elevar al cuadrado, esto es por 10 a la menos 4, y esto me va a dar 6.08 por 10 a la menos 4. Y dividiendo eso ya solamente en el R, que en este caso sería 0.1, sería equivalente a dejar aquí 6.08 kilogramos, que es lo mismo que 6.08 gramos, en este caso en la masa de balanceo A. Entonces, en este caso, la masa de balanceo A hay que poner 6.08 gramos a menos 153.8. Entonces, digamos, viéndola acá de frente, pero digamos, poniéndola del otro lado, en esta parte lateral, esto equivaldría a ponerla más o menos por acá. Esta es mi masa en A, solo que no va adelante, sino que va en la placa de atrás, va en la parte de atrás. La parte de atrás a más o menos 158 grados. Y esta es la masa en B, que va en la parte de adelante a 20 y pico grados, 27.49 grados. Y es en este caso, ubicando esas masas, balancearíamos esas aspas de ventilador.